filosofía? Bueno, como les estaba diciendo en las clases anteriores, en la clase de filosofía, nosotros estamos viendo la filosofía medieval. Recuerden ustedes que la filosofía en su historia ha tenido una evolución desde la edad antigua, ¿verdad? Desde que surge la filosofía en Grecia, las preguntas más importantes que ellos iban haciendo estaban vinculadas al universo, a la naturaleza humana, a la materia, a cómo es que se creó el universo. Pero a medida fue evolucionando la filosofía, se fue adaptando a los nuevos tiempos. Por ejemplo, la filosofía medieval, que es la última que vimos, surge con la incorporación del cristianismo a la historia. Entonces la filosofía ya se va a preguntar más acerca de Dios, de la figura de Dios, y va a ser más que todo una mezcla de filosofía y teología en la Edad Media, donde se van a preguntar por la cuestión de la fe, qué papel juega al lado de la razón. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la filosofía busca explicar el origen de las cosas basados en la pura capacidad humana, en su capacidad racional. La filosofía es un intento meramente humano de responder al porqué del mundo y de la realidad, pero con la capacidad humana nada más, sin acudir a los dioses. ¿Okay? Pero en Edad Media se va a hacer filosofía de Dios. O sea, se va a hacer filosofía en el sentido de explicar cuál es la naturaleza de Dios y entender el cristianismo de forma más racional. Entonces, por eso le digo que en la Edad Media es una cuestión más teológica, que va a girar en torno a esa realidad. Ahorita les voy a compartir una pantalla para que miren de qué estamos hablando. Ok. Entonces, ustedes no me van a dejar mentir que aquí nos habíamos quedado en la filosofía medieval. Esto es lo último que habíamos visto. También les dejé unas preguntas que respondieran. Son estas preguntas. Y iríamos exactamente por aquí. Okay. Entonces, recuerden ustedes, la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Son aproximadamente 1000 años. 1000 años. Y los historiadores han dividido la Edad Media en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Entonces, en el primer periodo de la Alta Edad Media es cuando comienza la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano había estabilizado, había generado un orden en la sociedad antigua. Toda Europa estaba prácticamente controlado por ellos. Pero cuando cae el Imperio Romano se van a formar varios grupos de lo que le llamaban bárbaros y que fueron los que lucharon contra el Imperio Romano y lo destruyeron. Esos bárbaros eran, por ejemplo, los francos, que van a formar lo que actualmente es Francia. Ahí van a consolidar un reino y ese reino es el reino franco. Van a estar, por ejemplo, los eslavos, van a estar, por ejemplo, los teutones, que van a crear el reino de lo que ahora es Alemania. Un montón de reinos hay en esa zona. Los ibéricos, o también llamados en su tiempo una tribu famosa llamada los vándalos, van a formar varios reinos ahí por España, por la península ibérica y el norte de África. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, el poder en África se fragmenta y se crean un montón de reinos. Y ustedes, cuando han visto historias o cuentos de princesas, castillos y todo eso, está enfocado en la Edad Media, porque es en la Edad Media donde las monarquías se van a ir haciendo cada vez más famosas y toda la sociedad va a ir girando en torno a la figura del rey. Y esa es la Edad Media. Esa edad donde ustedes ven que hay caballeros, donde surgen esos cuentos de grandes guerras entre reinos y reyes y princesas y todo eso. Entonces, en la Edad Media
en el principio de la Edad Media, la filosofía va a tener mucha influencia la figura de Platón. ¿Okay? Es que recuerden que los tres filósofos más importantes de Grecia fueron Platón, Sócrates y Aristóteles. Entonces ellos influyeron mucho en el pensamiento occidental. Algunos de los autores más importantes de la Edad Media fueron Boecio, Juan Escoto Erígena, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. Ahora, lo que hay que tener en claro es que estos filósofos también eran teólogos y hasta sacerdotes católicos, religiosos católicos. ¿Por qué? Porque la Edad Media giraba en torno a eso. La sociedad, miren, la sociedad medieval, para tener un orden y para permanecer unidos, tuvieron que girar en torno a la religión. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica era la que estaba salvaguardando la cultura en esa época. En esa época de crisis, era una crisis tremenda la caída del Imperio Romano. Es como que el día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos desaparezca y muchas sociedades, muchos países latinoamericanos dependen de la economía, su economía de Estados Unidos, directa o indirectamente, como nosotros. Y hasta hay un montón de gente allá. Entonces, la caída del Imperio Romano trastocó toda la realidad de todos esos países y la que quedó a cargo de preservar la cultura fue la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica tomó también un rol político y un poder político bastante grande. Ellos administraban la tierra y administraban la justicia, entonces eran los poderosos. Un obispo era una figura poderosa. En la actualidad eso ya no, porque el Vaticano es un estado chiquitito, reducido. Entonces el poder político que tienen es muy limitado, muy poquito. Lo que tienen es influencia. Ahora bien, el segundo periodo de la Edad Media fue más aristotélico. O sea, la figura que de los griegos que va a influir más va a ser Aristóteles. Aquí en esta época va a haber una mayor profesionalización y sistematización de la filosofía, o sea, en la Edad Media, esta parte, en este segundo periodo. Van a surgir nuevas traducciones y nuevas formas de enseñanza. Cuando dicen nuevas traducciones, yo les expliqué un poquito la vez pasada que con la caída del Imperio Romano, muchos de los textos originales se perdieron, ¿verdad? Y los pocos que se preservaron en los monasterios donde están los monjes. Ellos guardaron esos libros, esos pergaminos antiguos, pero con el tiempo fueron olvidando lo que significaba, porque estaba en otro idioma, el griego. Y la gente de ahí hablaba mayormente las lenguas vernáculas de cada país y el latín. El latín era el idioma de la gente más preparada, pero los textos antiguos estaban en griego. Entonces había un problema, había que traducirlos. Y las traducciones, para que sean buenas, tienen que ser por gente que realmente es muy conocedora del tema. Entonces había unas traducciones buenas y otras regulares. Pero también los árabes, que fueron cada vez obteniendo más protagonismo en la Edad Media, los árabes formaron un reino alrededor del siglo VI después de Cristo y fueron incorporando cada vez más gente, más territorios y se fueron volviendo poderosos. Entonces estos árabes estaban como compitiendo con las sociedades cristianas en todos los aspectos de la vida. Así como actualmente, por ejemplo, China trata de competir con Estados Unidos, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en lo espacial. Estados Unidos logró llegar a la Luna, China hace poco mandó un robot a la Luna, una navecita con un robot. Entonces siempre las potencias tratan de demostrar su hegemonía, su poder, compitiendo. Entonces en esa época la competencia era entre las sociedades cristianas europeas y las sociedades árabes. Y los árabes también querían ahondar en la filosofía y entonces algunos árabes tradujeron los textos de Aristóteles al árabe y luego los tradujeron del árabe al latín, ¿verdad? En España sobre todo. ¿Por qué en España? Porque España fue conquistada por los árabes y fundaron varias ciudades ahí en España como Sevilla, Toledo, y en esas ciudades que fundaron los árabes en España surgieron grupos de intelectuales, grupos de personas muy preparadas con mucho conocimiento
que siguieron haciendo filosofía, a pesar de que estaba en una edad bastante complicada y donde había un autoritarismo religioso, pero siguieron haciendo filosofía. Entonces, como dice aquí, surgieron también nuevos métodos de enseñanza, como la escolástica. Aquí se lo subrayo. Esa palabra escolástica no es muy conocida, no mucha gente sabe de qué se refiere, pero la escolástica fue un movimiento teológico y filosófico que dominó en gran parte de la Edad Media. Es un método de enseñanza donde se utiliza una serie de preguntas y el mismo que las formula las va respondiendo de forma sistemática, pero con argumentos y con contraargumentos planteándose, por ejemplo. Si es un ejemplo, digamos que con el método escolástico una persona quisiera hablar sobre el Big Bang, la teoría del Big Bang, entonces él diría, bueno, hay una gente que está postulando de que el universo surgió con una gran explosión hace 14.000 millones de años y los puntos a favor son estos porque hay esta teoría y matemáticamente se explica así y los físicos a través de los grandes telescopios modernos han descubierto esto, la materia aquí, que no sé qué, y exponen, ¿verdad? Pero luego ese mismo personaje que está exponiendo dice, pero por otro lado, el Big Bang podría ser contradictorio porque no responde a estas preguntas, porque se queda corto en estas respuestas, porque al final no tenemos la certeza al 100% y que no sé qué. Entonces, dice el pensador que lo está exponiendo, yo voy a generar una tercera posición y esta tercera posición voy a explicar si esa teoría es superior o no a las otras teorías y ahí va. Ese es el método escolástico que utilizaban en la Edad Media. Sobre todo Tomás de Aquino, que aquí lo menciona, en un libro que llama La Suma Teológica. Él trató de explicar todos los temas posibles en ese libro, que el libro es enorme, y con ese método, planteando la tesis, la antítesis y una síntesis de cada tema que él iba desarrollando. Se parece al método dialéctico en algún sentido. Ahora permítame. ¿Tienen alguna duda? Para activar aquí los micrófonos o alguna curiosidad o algo que le interese saber. Somos poquitos, pero estamos bien. Dígame. No, nada, ni una pregunta. ¿Quién habló? Que no me fijé. Jennifer Martínez. Ah, Jennifer. Ok, miren. Vamos a seguir entonces. Se me adelantó aquí la cuestión. Espero que, miren, los temas no son sencillos, pero la buena noticia es que yo al final les voy a hacer una guía para que en el examen no anden extremadamente perdidos con esto, porque es bastante complejo, y es una clase que ustedes nunca la habían recibido. Entonces yo no, mi objetivo no es afectarlos, ni que se queden aplazados. ¿No? Entonces, pues, yo doy la clase, trato de que ustedes entiendan. Pues no es lo mismo hacerlo por aquí por Zoom que en la vida real, en frente a frente. Pero aunque sea algo. Entonces estaba por aquí. Aquí estaba. Entonces les estaba diciendo que el método escolástico este fue el dominante por un tiempo. Y aquí van a aparecer figuras, autores que fueron muy destacados en la Edad Media, como por ejemplo Ramón Lull, que este señor se llamaba Raimundo, era español, filósofo español, muy importante en esa época. Tomás de Aquino, Juan Duns Escoto, Guillermo de Oca y Buenaventura. Estos filósofos van a ser bien importantes en la teología católica, también cristiana, porque ellos van a explicar muchas cosas. Vaya, por ejemplo, Tomás de Aquino, en su libro de la Suma Teológica, tiene un tratado sobre los ángeles. En la Biblia menciona mucho de los ángeles, que a veces Dios los utiliza para enviar mensajes, Dios los utiliza para ciertas cosas, como por ejemplo cuando destruyeron la ciudad de Sodoma y Gomorra, o en el Apocalipsis mismo hay muchos ángeles que se mencionan que van con copas, trompetas y cuestiones ahí que son simbólicas. Y casi nadie puede entender exactamente qué es un ángel, cuál es su naturaleza,
¿Por qué Dios los utiliza? ¿Dónde están? ¿Qué son? ¿Cuántos son? ¿Son todos iguales? Ese tipo de preguntas se las planteó Tomás de Aquino y teológicamente él lo responde de una manera excelente que usted dice, pucha, tiene tanta lógica que así ha de ser. ¿Por qué? Porque él no solo lo explica con su pensamiento lógico, sino que utiliza la Biblia al dedillo. Cada cosa que él habla lo respalda con los versículos de la Biblia, entonces eso es sumamente interesante. Igual Tomás de Aquino habla en su libro sobre todo tipo de temas, sobre, por ejemplo, una pregunta interesante que muchos teólogos se hacían en la Edad Media es ¿en qué momento de cuando la mujer está embarazada el alma entra al cuerpecito del niño? Porque nosotros tenemos un alma según la Biblia, según el cristianismo, y esta alma nosotros Dios la insufla, Dios se la da a la persona para que tenga vida. Entonces una pregunta era que se hacía, ¿en qué momento Dios le pone el alma a la persona? Si recuerden ustedes que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y la mujer está en su periodo fértil, el espermatozoide y el óvulo se unen y forman un cigoto, que es una célula, es un conjunto de células con un ADN diferente, nuevo. Entonces, ¿en qué momento entra el alma ahí? ¿En qué momento específicamente? Si en la fecundación, en ese momento que se une el espermatozoide con el óvulo, o algunos días después, cuando este cigoto, estas células se están ya como definiendo, ya tienen, cuando ya logra tener un cerebro o un corazoncito, el embrión, si es ahí que entra el alma o cuándo. Eso se lo preguntaban, por ejemplo, estos filósofos y teólogos en la Edad Media. Tomás de Aquino lo que pensaba es que a los 40 días de la fecundación entra el alma en el cuerpo humano, y él explicaba por qué a los 40 días ahí en su libro. Entonces, son cosas bien interesantes que ellos se cuestionaban y trataban de buscar respuestas, pero las respuestas, como les digo, tenían que estar basados en la Biblia, porque la autoridad de esa época era la religión en la Edad Media. Entonces, para ellos, todas sus teorías tenían que estar enmarcadas en lo que dice la Biblia. Ahora bien, después de las conquistas, no, aquí arriba, algunos de los temas centrales a lo largo de la filosofía medieval fueron la relación entre la fe y la razón. ¿Por qué la relación entre la fe y la razón? Porque en esta época donde predomina la religión, la fe es sumamente importante. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe y que el patriarca Abraham, que menciona en el Antiguo Testamento, tuvo fe en Dios y por eso Dios le hizo grandes promesas y dijo que iban a ser una gran nación y que de esa nación iba a resultar una bendición para todo el mundo. Y esa nación es Israel, ¿verdad? El pueblo judío. Entonces, la fe es importante en la Edad Media porque en la fe se basa todo lo que es el cristianismo. El cristianismo sin fe no es nada. Y tiene que haber fe en Jesucristo, fe en Dios y fe. Pero la fe significa creer, aunque usted no lo pueda ver. Tener fe es algo muy diferente a pensar, a razonar, porque cuando uno piensa y uno razona, pone en duda las cosas. Pero la fe es una certeza. La fe es estar seguro de algo, aunque usted no lo vea. Entonces, esa diferencia era lo que hacía pensar a estos filósofos medievales sobre la existencia y la naturaleza de Dios, sobre la cuestión de la compatibilidad entre los atributos de Dios. ¿Cuáles atributos de Dios? Estos filósofos hablaban mucho de, por ejemplo, los atributos como que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lado. Es omnipresente, está en todo lado. No es como nosotros que solo podemos estar en un lado a la vez. Él está en todos los lados. Aparte es omnisciente. Él puede saber, Él lo sabe todo. Y aparte de que lo sabe todo, Él puede escuchar y puede saber los pensamientos de todas las personas. ¿Okay? Entonces, este Dios que es todopoderoso, tiene unos atributos que son absolutos,
son perfectos. Entonces ellos trataban de explicar cómo esos atributos no se contradicen entre sí. Y porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Ahora, otra cosa interesante, el problema del mal. En la Edad Media se preguntaron por qué si Dios es perfecto, existe el mal. ¿Por qué Dios no tan solo con su perfección no le hace así y desaparece todo el mal? ¿No? ¿Por qué si el enemigo de Dios, que es el demonio, el diablo, por qué si Dios es todopoderoso no le hace así y desaparece el diablo? Entonces, el problema del mal se lo preguntaron en la Edad Media y es bien interesante las respuestas que dan. Esta respuesta, sobre todo en el problema del mal, yo leí al filósofo Anselmo de Canterbury y él plantea lo que dice la iglesia, ¿verdad? Básicamente, de que el mal es parte del plan de Dios y de que el mal en sí no es que surge de Dios, sino que surge de la desobediencia. Si existe el mal, si existen las cosas malas, si existe la muerte, si existe la enfermedad, es producto del pecado y el pecado es desobediencia. ¿Okay? Cuando estaban en el paraíso, Adán y Eva, no había mal. No, ellos no sufrían, no padecían enfermedad ni muerte, pero desobedecieron y llegó la muerte, y llegó la enfermedad y el dolor. Entonces todos los males surgen por desobedecer a Dios. O sea que Dios no es el que permite que haya mal en el mundo, sino que nosotros los humanos lo generamos. ¿Okay? Entonces esa es la respuesta religiosa en cuanto al problema del mal. También en la Edad Media se preguntaban el problema de la compatibilidad de la omnisciencia divina con el libre albedrío. Aquí hay que aclarar algo. El libre albedrío es algo que en la Biblia se menciona y todos sabemos que lo tenemos. El libre albedrío es que usted nadie lo puede obligar a nada. Nosotros somos libres, Dios nos creó libres. ¿Están escuchando, jóvenes, o se durmieron ya? O los perdían. Miren, lo que les digo del libre albedrío es interesante. Nosotros, Dios nos creó libres. Cuando ustedes leen o les comentan que en el Génesis dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, no es que Dios tenga barba, bigote, nariz, ojos y todo eso, el Dios creador, el Dios Padre, sino que Dios es libre y a nosotros los humanos nos creó libres. Esa es la imagen, esa es la semejanza. Dios es un ser pensante y a nosotros los humanos nos hizo pensantes. La imagen y la semejanza es espiritual. ¿Okay? El espíritu humano es capaz de razonar, de pensar y de decidir entre lo bueno y lo malo. Y eso es algo que Dios nos dio cuando nos creó. Y ese es el libre albedrío, esa es la libertad. Pero esta libertad es tan fuerte, es tan grande, que nosotros también podemos decirle no a Dios y desobedecerlo. Darle la espalda a través de nuestra propia libertad. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios creó seres libres? ¿Para qué los creó libres si podían generar maldad, si podían desobedecer? Son preguntas teológicas y filosóficas que surgen cuando alguien lee la Biblia seriamente. Entonces la respuesta que daban muchos de estos filósofos y teólogos es que Dios nos hizo libres porque Él quiere que lo amemos libremente. ¿Okay? Si no hubiera hecho un montón de seres que parecieran robots, que todos dijeran sí, Señor, sí, Dios, y todos le hicieran caso y fueran como zombies. Pero eso no tiene sentido, porque Dios lo que quiere, según la teología cristiana, es que nosotros lo busquemos a Él, lo entendamos, recibamos lo que Él nos quiere dar, que es salvación, justicia, redención, a través de su Hijo, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros lo aceptamos, lo recibimos y lo abrazamos a Él, lo hacemos libremente, porque Él no lo fuerza a uno, a pesar de que Él es todopoderoso, no lo fuerza a usted a que usted lo ame a Él, lo deja a usted libre. Pero si usted llega a entender lo importante que es Dios y lo fundamental que es, usted solito va y lo busca.
Y cada vez va entendiendo que Dios le dio la vida, Dios creó el universo, Dios le dio su familia, Dios le ha permitido que tenga salud, Dios le ha permitido que usted respire. Y entonces usted se siente agradecido y usted se siente que debe de respetar a esa figura, ¿verdad? Entonces eso es por la libertad, porque Dios lo hizo libre. Pero también hay gente que no, que dice, ay, yo más bien pienso que Dios ni existe, a saber, eso se lo inventaron, y nadie me gobierna y yo hago lo que se me da la gana, y este es libre de pensar así, aunque esté equivocado. Y Dios no lo va a forzar. Lo que sí es que en la Edad Media, basados en la Biblia, esta gente decía es que nuestra libertad nos puede llevar libremente al infierno, por ejemplo. Usted libremente va a decidirse irse para el infierno y libremente puede decidirse irse con Dios. Pero en todo momento usted fue libre de hacerlo. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, vamos a avanzar aquí. Después de la conquista musulmana, la filosofía islámica, recuerden ustedes que les dije que en la Edad Media los árabes estaban siendo la segunda potencia mundial y ellos querían también demostrarle a los cristianos que ellos eran fuertes. Entonces los árabes desarrollaron tradiciones filosóficas, ¿verdad? Y innovaron muchas ideas. Esa edad donde los árabes eran muy fuertes, culturalmente también se le llama la Edad de Oro. Y va a influir sobre toda Europa. ¿Por qué? Porque muchos de los traductores de los textos antiguos de filosofía eran árabes. Las dos principales corrientes del pensamiento árabe temprano son Kalam, que se centra en la teología islámica, y en la escuela falsafa, que se basó en el aristotelismo y el neoplatonismo. Aristóteles fue muy influyente en la filosofía árabe, sobre todo en figuras como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena y Averroes. Estos son nombres de filósofos árabes. Con solo ustedes escuchar ese nombre ya saben que son árabes. También va a salir otro filósofo árabe importante llamado Al-Ghazali. De estos filósofos casi no se sabe, casi no se menciona porque nosotros solemos ser un poco más eurocentristas, fijarnos más todo en los europeos, y a los árabes los vemos un poco así aparte, como raros más bien. Pero la verdad que hay mucha gente y muchos filósofos interesantísimos en la cultura árabe, gente muy inteligente. Los pensadores islámicos también desarrollaron un método científico, imagínense, en la Edad Media. Porque hay otra cosa, jóvenes. La gente piensa que en la Edad Media toda la gente era ignorante. Y realmente no. En la Edad Media surgieron las primeras universidades del mundo. En la Edad Media surgió el arte gótico. Se avanzó en medicina, se avanzó en astronomía, en un montón de ciencias. Lo que pasa es que hay mucho prejuicio. Cuando nosotros vemos el pasado, lo miramos como que nosotros somos superiores y juzgamos a la gente del pasado con nuestra realidad. No debe ser así, pues, porque no es lo mismo juzgar a una persona que no tenía la tecnología que tenemos nosotros y decir, ay, qué ignorantes eran aquellos. Claro, pero nosotros todo lo podemos buscar en Wikipedia, lo podemos ver en videos de YouTube, pero ellos no tenían nada de eso, ni calculadoras. Todo lo hacían de forma manual. Entonces, y hacían cosas increíbles también. Ahora bien, menciona aquí que la Edad Dorada incluye corrientes como el iluminacionismo, la filosofía sufí, que los sufíes son dentro de la filosofía árabe. Ellos utilizan también el Corán, que explicar eso. El Corán es la Biblia de ellos, el libro sagrado de ellos, se llama Corán. Y este libro sagrado, mucha gente no lo lee porque es de otra cultura, porque no creemos en lo que ellos creen, pero sí es importante saber de ese libro también. Yo lo compré y lo tengo ahí, de vez en cuando lo leo. La filosofía árabe, ellos van a basar su pensamiento en Aristóteles, en Platón, pero van a respetar sobre todo la figura de Alá, la figura de Dios. Para ellos es sumamente importante. Esta filosofía árabe no fue la única con la cristiana. Al mismo tiempo estaba la sociedad judía, los judíos que no creen en Jesús, ¿verdad? Que tienen su religión, se llama judaísmo, que creen en el Dios del Antiguo Testamento, pero creen que Jesús no es Dios. ¿Okay? Hay gente así en el mundo, hay un montón, se llaman judíos. Y están la mayor parte de ellos en el Estado de Israel, pero también en Estados Unidos, en Europa están regados. Ahora bien, estos judíos
también desarrollaron la filosofía. Y el filósofo más importante de los judíos se llamaba Maimónides. Él compuso un manual de lógica aristotélica y un libro que se llama La Guía de los Perplejos. Lo escribió en el año 1190 en plena Edad Media. Y ahí intentó demostrar que no puede haber contradicción entre la fe con la razón, que son complementarios. Los filósofos de la Edad Media llegaron todos a esa conclusión independientemente de la religión que tuvieran, ya fueran árabes, cristianos o judíos. Ellos decían, la fe es como una columna, la razón es como otra columna, y esas dos columnas sostienen la filosofía y la teología. Entonces, para ellos, si solo está la pura razón, el hombre no llega a toda la verdad absoluta, a toda la verdad plena, entonces se cae. Pero si tiene la fe con la razón sostienen esas verdades absolutas. La filosofía medieval, tanto árabe, judía y cristiana, le dieron mucha importancia a la fe también. Ahora, el libro sagrado, o los textos sagrados de los judíos, se les conoce como el Talmud. Y este Talmud ha venido cambiando y se ha venido incorporando cosas nuevas a lo largo de toda la historia. Entonces, ustedes van a responder lo siguiente en su cuaderno para terminar. Número 1, ¿cómo es el estilo del primer periodo marcadamente platónico de la Edad Media? Número 2, ¿quiénes fueron algunos de los autores o filósofos importantes de ese primer periodo? Este material se lo voy a mandar para que lo respondan, obviamente. La siguiente pregunta, ¿qué es la escolástica y quiénes fueron los autores clave de esa época y de ese método? Número 4, ¿qué ocurrió después de la conquista de los musulmanes? 5, ¿cuáles fueron algunos de los temas centrales de la filosofía medieval? Eso del mal, de la creación, de los atributos de Dios, eso que les estuve diciendo. Siguiente, ¿qué desarrollaron los pensadores o filósofos islámicos? Aquí dice islámices, pero es islámico. ¿Okay? Filósofos islámicos. ¿Quién fue el filósofo más importante de la filosofía judía y qué libros compuso? ¿Okay? 8. ¿Qué intentan demostrar el manual de la lógica aristotélica y la guía de los perplejos? ¿Qué? Recuerden ustedes, lo acabo de decir, estos dos libros son los libros que escribió Maimónides, el filósofo judío más importante. Bueno, pero eso ustedes ahí lo van a resolver. ¿Tienen alguna duda? Solo nos quedan 3 minutos. Pero mandarlo al grupo, ¿verdad? Sí, yo voy a mandar al grupo todo lo que leí y las preguntas. O sea, esto que estoy subrayando aquí, hasta aquí. Eso voy a mandar al grupo. Okay. ¿Para cuándo? Para el viernes. La tarea es para el viernes. Responder a las preguntas en su cuaderno es para el viernes. Entonces, si no hay ninguna duda. ¿Y le sacamos copia? Bueno, usted le puede sacar copia, pero tiene que escribirlo aquí arriba, en los renglones, la respuesta. Y la pegamos en el cuaderno. Sí, sí lo puede hacer, pero solo son 7 preguntas, eso lo escribe. 8 preguntas, eso lo escribe en su cuaderno rápido. Diga. Profesor, pero se escribe la pregunta y también el tema que va a mandar. Sí, hay que escribir este contenido, es poquito, miren, solo son 4 o 5 renglones. Ah, bueno. 4 o 5 párrafos, perdón. Sí, es poco. Entonces así quedamos. Pasen buen día entonces. Igual, profe. Nos vemos Adiós, profe. Bueno, pues, cuídense.